que siempre recuerden, cuando ustedes tienen un paciente politraumatizado, cuando ustedes vean una lesión catastrófica del cerebro, ténganle en mente que ese paciente es donador, es donante. ¿Sí? Y acá en Paraguay principalmente los órganos que se donan es corazón, córnea, riñón, pulmón, hígado y páncreas. Todavía no estamos para dar donación y recepción. Todavía no tenemos experiencia, pero sí tenemos trasplantes cardíacos, de córnea sí, como le dije, piel también. Y recuerden que otros países también hasta tejido óseo y materia fecal se dona, ¿sí? Pero nosotros solamente acá en Paraguay tenemos dos órganos. Riñón también tenemos clínicas, tenemos San Jorge, IPS, donde se hacen trasplantes de órganos, ¿sí? Entonces, como dijimos, traumatismo craneoencefálico es prácticamente el día a día que van a encontrar el paciente en urgencia, principalmente fin de semana, de madrugada, jóvenes, ¿sí? Y recuerden que tiene sus complicaciones. Hay pocos centros neuroquirúrgicos donde van a tener un neurocirujano. Por eso, por lo general, el médico de la urgencia tiene que estabilizar a este paciente, saber qué hacerle, qué medicación, qué paso seguirle y encaminarle a un centro donde tengan un neuroquirúrgico, un neurocirujano, ¿sí? Porque recuerden, un 7% nos dice la literatura que necesita de una intervención, principalmente los grandes hematomas intraparenquimatosos que necesita una descompresión de urgencia, ¿sí? O principalmente el daño medular, lo que también vamos a hablar del shock neurogénico y shock medular, ¿sí? Esto es lo que estamos hablando. Las lesiones principales neuronales. Recuerden que tenemos lesiones primarias y secundarias y sí o sí tenemos lesiones que en menos de 10 minutos, por decirlo así, o en menos de 1 hora, tiene que entrar a neurocirugía. Principalmente esta patología donde tenemos fracturas del espacio sinusal, principalmente sinusitis o los espacios principalmente de los huesos del rostro donde se rompe y se introduce aire dentro de la cabeza, ¿sí? Entonces, esto es el neumoencéfalo. Si ustedes ven esa imagen, sí o sí es para que el paciente entre a cirugía. Porque tienen 30 minutos que este paciente se salve. Una vez que se haga la intervención, se drene el aire, va a quedar un espacio residual. Y recuerden que el cerebro, ¿cuánto era el tiempo del cerebro? ¿Cuántos minutos? Estaba pasando. 5. ¿Verdad? 5. Entonces, la lesión primaria es lo que nosotros prácticamente no podemos tratar. Nosotros intervenimos en la lesión secundaria, ¿sí? La primaria es el evento sinérgico que pasó. Esa desaceleración, los cambios de presiones a nivel del cerebro, del líquido cefalorraquídeo y de la sangre, que ocasiona que haya muerte celular, ¿sí? Cambio de presiones dentro de la calota. Entonces, la lesión primaria nosotros no podemos tocar, sino el curso de ese evento, que es la lesión secundaria, ¿sí? Entonces, nosotros como médicos actuamos en la lesión secundaria, ¿sí? Las convulsiones, el sangrado, el edema, porque nosotros tenemos que tratar el edema, ¿sí? El edema, ahí le ponemos manito, ¿sí? Ahí sí le ponemos manito. Y también hay ciertas maniobras que hacemos, la hiperventilación, y tratar de que esa homeostasis que se perdió vuelva otra vez a la normalidad. Control de temperatura, control de medio interno, ¿sí? Recuerden que ese cerebro que rápidamente tuvo una compresión y se drenó, ya sea sangre, se drenó aire, el cerebro va a volver a su estado normal. Entonces, esa desaceleración o cambio de presiones que pasa ya ocasiona un edema, ¿sí? Y ahí tenemos un edema vasogénico y citotóxico, ¿sí? Los dos tipos de edema que van a encontrar.
Entonces, estos elementos, recuerden que el 70% va a corresponder al parénquima, al tejido cerebral, un 20% al líquido cefalorraquídeo y este 10% a la sangre. Recuerden que el cerebro recibe entre un 10 a un 15% del gasto cardíaco total, ¿sí? 700 a 900 ml de sangre recibe el cerebro por minuto, ¿sí? Por eso tenemos un flujo sanguíneo cerebral que va de 50 a 65 ml por cada 100 gramos de tejido. ¿Y cuánto pensaba el cerebro? ¿Cuántos gramos? La primera o segunda clase. 1200, 1400, principalmente. Entonces, de esto vamos a hablar mucho, de la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Y la presión de perfusión cerebral, ¿de qué depende? De la presión sistólica, ¿sí? De la presión intracraneal y de la complacencia del cerebro y de los vasos, ¿sí? Todo eso nos da esto, la PPC. Porque nosotros tenemos que mantener un flujo también al cerebro, ¿sí? Por eso tenemos principalmente que mantener la TAM. Entonces, la tensión arterial media, recuerden siempre en el paciente neuroquirúrgico, se mantiene entre 70 a 90. Y principalmente, si tenemos un paciente hipertenso conocido, entre 100 a 110. ¿Sí? Para que nosotros garanticemos que siempre llegue sangre al parénquima cerebral. Porque lo que nosotros queremos es que el tejido dañado, las neuronas que sufrieron daño, tengan suministro de oxígeno, ¿sí? Y de glucosa. Recuerden que el oxígeno es 3 a 5 ml, glucosa de 5 a 7 miligramos por cada 100 gramos de tejido. Y recuerden que un tejido que está obstruido o que salió la sangre, una vez que se vuelva a tener flujo sanguíneo, el resto de las neuronas que no recibieron sangre están con sed de glucosa y oxígeno. Entonces, eso tenemos que controlar al paciente. Entonces, las primeras maniobras también, o las medidas generales que tenemos que hacer en el paciente con ácido isquémico y hemorrágico, ¿sí? Entonces, como dijimos, lesión primaria y secundaria, ¿sí? La lesión primaria, como dijimos, son los efectos, principalmente los efectos que aparecen en la lesión, en el traumatismo, ¿sí? Por lo general, es esto. Tenemos esa desaceleración brusca del cerebro donde hay golpe y contragolpe, donde hay lesión axonal, siempre recuerden eso. Hay neuronas que se rompen, neuronas que pierden conexión. Por eso tenemos lesiones focales y difusas, ¿sí? El peor, una lesión traumática. Porque recuerden que el pronóstico neurológico de esos pacientes mínimo son 12 meses. La anóxica es de 3 a 6 meses. Muchos de estos pacientes quedan en estado vegetativo. Un paciente que puede tener apertura ocular, puede tener reflejo deglutorio, va a tener una respiración espontánea, pero pierde la conciencia. Entonces, eso hablamos estado vegetativo persistente, ¿sí? Al mes. Permanente ya hablamos de 3 a 6 meses o pasando el mes del accidente. Y por eso tenemos lesiones traumáticas y lesiones anóxicas, ¿sí? Recuerden siempre el pronóstico neurológico en un paciente con lesión anóxica, 3 a 6 meses. Traumática, 1 año. Debemos esperar para decirle a la familia que ese paciente puede que vuelva a caminar, por lo menos vuelva a deglutir o por lo menos que tenga control de su esfínter, ¿sí? Entonces recuerden también que las lesiones más frecuentes que van a encontrar va a ser el hematoma subdural, ¿sí? Recuerden que esto es sangrado de venas y esto es arterial, ¿sí? Entonces, las lesiones que por lo general necesita una intervención neuroquirúrgica de urgencia va a ser la epidural. Porque recuerden el efecto de masa que va a ocasionar, ¿sí? Fíjense, siguiendo esto, ya vemos una extravasación de sangre y esto es toda sangre venosa. Entonces, forma de
semiluna o banana. Cuando vean eso es hematoma subdural, ¿sí? Mas tem galeão ali também, subgaleão, tem? Sí. Por causa que fraturou a crânio. Entonces, sí o sí, ¿cómo se ve acá? Siguen la sutura, como ya están cabalgando acá, y van a fijarse acá. Nossa, abriu tudo. Entonces, Ese esto es se va a Hashoku. reflejar ahí, cómo se rompe. Entonces, en la lesión secundaria nosotros tratamos, ¿sí? Prevenimos las convulsiones. Recuerden también, hay literatura que apoyan darle difenil o levetiracetam. Recuerden que es los dos fármacos anticonvulsivantes que se usan en pacientes con traumatismo craneoencefálico, levetiracetam por excelencia, ¿sí? Porque es más seguro. La difenil, ¿por qué lo usamos? Porque también afecta al corazón. Recuerden que también es un antiarrítmico, ¿sí? Ocasiona hipotensión. Nosotros no necesitamos que el paciente baje la presión, que tenga una presión elevada. Entonces, si ustedes tienen levetiracetam, aplican levetiracetam, no aplican fenitoína, ¿sí? Entonces, el primer elemento que hemos encontrado o las complicaciones o el evento que vamos a esperar, recuerden que va a ser el edema cerebral, ¿sí? Y el edema cerebral tratamos principalmente con manitol o solución hipertónica, ¿sí? También hacemos en las primeras 24 horas la hiperventilación, si el paciente está ya con tubo, ¿sí? Y está recibiendo ya asistencia respiratoria. Entonces recuerden, estos dos van a ser los dos tipos de edema que vamos a tener: el citotóxico y el vasogénico, ¿sí? Por eso van a ver, y tiene una pequeña justificación cuando se habla, y van a ver que muchos neurocirujanos quieren usar dexametasona. Tiene su explicación, porque es citotóxico. ¿Eso qué significa? Que esa célula que está dañada, que está muerta, empieza a dañar a otras células. Entonces, solamente el edema donde se justifica usar corticoides es un proceso neoplásico severo, ¿sí? Tumores cerebrales. Solamente ahí se usa corticoide. Y se usa corticoide a dosis alta, ¿sí? Pero van a fijarse que hay muchos neurocirujanos que usan. Se puede porque tenemos una lesión celular y una lesión vascular, ¿sí? El problema con usar corticoides, principalmente la dexametasona, recuerden que la dexametasona tiene su tiempo. ¿Sí? La dexametasona de nuestro cuerpo desaparece. 6 miligramos de dexametasona actúa hasta las primeras 16 horas, ¿sí? Y por lo general usamos 8 miligramos cada 8 horas. Entonces, hagan la sumatoria y van a darse cuenta que una dosis de dexametasona, o con las primeras dos dosis de dexametasona a 24 horas, ya está actuando nuestro glucocorticoide. Entonces, nuestra glicemia en las primeras 24 horas va a empezar a aumentarse. ¿Y qué ocasiona la glicemia? Empeora el edema vasogénico, ¿sí? Entonces, hacemos un juego. Lo que nosotros queremos salvar, estamos perjudicando. Pero, ¿cómo podemos remediar? Con goteo de insulina o control estricto de la glicemia, ¿sí? Por eso siempre controlen la glicemia en todo paciente con cerebro agudo. Glicemia entre 100 a 140, esa tiene que ser la meta de la glicemia. Si pasa más de 140, corrígele con insulina cristalina, ¿sí? Ya sea endovenosa o subcutánea, ¿sí? ¿Qué quieren? Ah, sí. Fíjense acá la craniotomía que ya aparece y el edema. ¿Y qué pasa si ese edema se perpetúa? Aparece isquemia. Y fíjense prácticamente la parte cortical. Y ya la isquemia total del cerebro. Entonces son pacientes que si nosotros no sabemos manejar el edema, si no sabemos la fisiopatología y la farmacología, nosotros le matamos al paciente, ¿sí? Por solamente no controlarle su glicemia o aplicarle un fármaco que no le beneficia, principalmente la difeniliatorina.
le aplicamos hipotensa, isquemio, entonces el paciente entra en muerte cerebral, ¿sí? Entonces, el manejo inicial, como dijimos, todo paciente que ingrese a la urgencia le aplicamos escala de Glasgow, ¿sí? Entonces, aplicamos Glasgow. Si tenemos ya un Glasgow bajo, directamente tenemos que asegurar vida, ¿sí? Glasgow menos 8, sí o sí necesita de una intubação. E aí vai somar também a avaliação pupilar? Sí. Entonces tenemos ahí el Glasgow modificado. Ah, tá. Y después tenemos el score de trauma. Sí, tenemos muchas escalas que nos ayudan. El score de trauma es un poco más fácil porque también nos da esto, el esfuerzo respiratorio. ¿Sí? Y también en la escala de Glasgow ya modificada, los reflejos pupilares. ¿Para qué el reflejo pupilar? Para que nosotros ya estemos enfrentados o sabiendo que ya tenemos una lesión del bulbo principalmente. ¿Sí? Si ustedes ven ya una pupila dilatada, reactiva, prácticamente es un paciente que ya dejó, porque ya tuvo una herniación. Entonces, un paciente que ya prácticamente está muerto. Pero lo que tenemos que ver es si el paciente ventila o no ventila. Y recuerden que la respiración neuronal es 8 respiraciones por minuto. Una vez que nosotros le intubemos al paciente, vamos a programar nuestro respirador de 13 o de 14 a 18 o de 18 a 22 la frecuencia respiratoria, dependiendo que nosotros queremos oxigenar. Si queremos darle más oxígeno, aumentamos PO2. Si queremos lavar dióxido de carbono, aumentamos la frecuencia o disminuimos frecuencia, y con eso tenemos ciertos parámetros que tenemos que seguir. Pero el más importante, recuerden, para que nosotros digamos el paciente está en muerte cerebral, que el paciente no respira, coma, arrepío y apnea. Si eso tenemos, y los reflejos del tronco abolidos, o sea que el paciente no tenga reflejos nauseosos ni debilitores. Que são os arcaicos. Las arcadas, náuseas, vómitos. Si eso tiene el paciente, sigue con vida. Si ya no tiene eso, ya está muerto. ¿Sí? Una vez que nosotros le hagamos una tomografía, también tenemos la escala de Marshall, donde nos dice, por lo general, esto ya nos dice el imagenólogo o el cirujano de trauma, que nosotros cuando le pedimos que evalúe esa tomografía ya nos dice, no, tenemos una lesión que desvía la línea media. Por eso siempre nosotros nos preocupamos cuando desvía la línea media. Tanto lesión isquémica, edema o hemorragia que desvíe la línea media, fíjense, 100% prácticamente que hay de riesgo de que ese paciente tenga edema cerebral. Y si el edema cerebral no se puede controlar, va a haber hipertensión intracraneal. Y después va a aparecer el síndrome de hipertensión intracraneal. Y vamos a tener la triada de Cushing, ¿sí? Radicardia, hipertensión y paro respiratorio prácticamente, ¿sí? Los signos de alarma, si el paciente entró con un Glasgow de 14, 13, tenemos que seguirle siempre. Si el paciente tiene alteración del patrón respiratorio, que el paciente tiene muchas náuseas, o directamente no tenga náuseas y vomite, y ese vómito sea en proyectil, o que el paciente deje de ver, que sea una amaurosis, ahí automáticamente nosotros tenemos que pensar que está creciendo el edema o hubo un nuevo sangrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Asegurar vía aérea, una nueva tomografía, y ese paciente tiene que ser evaluado ya por un neurocirujano, ¿sí? Por lo general, un paciente con traumatismo, pero un Glasgow, que tuvimos un TCE leve, una escoriación principalmente, sí o sí el paciente tiene que estar en observación por lo menos 6 horas, ¿sí? De 2 a 4 dice la literatura, pero por lo menos 6 horas. Si su urgencia no está muy cargada, hasta 12 horas, déjenle, porque hay que controlar analgesia principalmente. Recuerden que el paciente, si tuvo una lesión del tórax, si tuvo una fractura costal, principalmente va a disminuir su frecuencia respiratoria. Entonces el paciente va a empezar a aumentar su dióxido de carbono. El paciente va a estar en sueño. Entonces recuerden siempre, traumatismo de tórax se deja por lo menos 24 horas.
¿Cómo justifican eso? Porque muchos le van a decir, no, a la casa, con analgésico, diclofenac, paracetamol, codeína, para control, para manejo del dolor. Entonces le dejan con goteo de tramadol principalmente y le dejan por lo menos 24 horas. Sí o sí, si la urgencia no está muy cargada. Y si ustedes le quieren enviar a la casa a ese paciente, escriban los signos de alarma. Y los signos de alarma principales van a ser esto: que el paciente tenga alteración, que tenga mucho sueño, que tenga náuseas, vómitos principalmente, que el paciente se quede dormido, que no se recuerde lo que le pasó, que se recuerde su nombre, quién es el familiar que está cuidando. Entonces eso, o directamente convulsiones, tienen que volver de vuelta a la urgencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que dijimos, la teoría de convulsión. Recuerden siempre, va a haber una hipertensión, bradicardia y alteración, principalmente a nivel respiratorio. Si ustedes tienen un paciente ya, imagínense, ustedes van a ser el primer médico de guardia cuando trabajan y tienen un paciente monitorizado. Y muchas veces ustedes van a recibir la guardia con un paciente con catéter, con nuestro catéter de PICC. Entonces, ¿qué nos va a decir el neurocirujano? Avísame cuando tengamos hipertensión. ¿Y cómo vamos a saber que la complacencia está disminuida? Tenemos que saber los puntos de las ondas que nos da el pulso de ese catéter reflejada al monitor principalmente, ¿sí? Y tenemos una onda sistólica, que sería la P1, la primera onda que vamos a tener. La segunda onda sería el P2, que sería la resistencia o la facilidad por donde va a pasar la sangre, ¿sí? Entonces, el punto más importante, siempre recuerden el P2, porque el P2 nos va a indicar que la complacencia está disminuida. Entonces, si ustedes ven que P1 empieza a disminuirse, P3 no se mueve, porque eso es la onda discrota, el cierre de las válvulas aórtica y semilunar principalmente. Si P2 empieza a aumentarse, esto significa que el cerebro se está edematizando, que está comprimiendo a los vasos sanguíneos. Ah, está encontrando más resistencia. Eso es la resistencia. Y cuando la resistencia o la complacencia sea crítica, prácticamente se fusiona P1 con P2. No existe P1. Eso significa que el corazón está queriendo meter la sangre con la sístole, pero no puede porque tiene un vaso totalmente colapsado. Entonces, esto y esto ya es criterio de que este hueso sabe, o que esto empiece a liberarse y se drene la sangre o el líquido cefalorraquídeo. Lo primero que hacemos es liberamos esta válvula y pasa el líquido cefalorraquídeo. Y tiene que disminuir de vuelta, que tenemos esto a esto y después a esto. Si con eso no pasa, tiene que sacarse ya este hueso, ¿sí? Y por eso siempre eso tiene que tener en cuenta. ¿Sí recuerdan? P2 siempre tiene que ser más bajo que P1 y en lo posible también a P3, ¿sí? Sístole, resistencia y el cierre de las válvulas. Una vez que nosotros aseguremos vía aérea, recuerden que tenemos que tener una oxigenación, o sea, una saturación arterial de oxígeno entre 60 a 100 o de 80 a 100, dependiendo la literatura que lean. Nuestro dióxido de carbono o nuestra presión de dióxido de carbono entre 35 a 45, un pH entre 7.35 a 7.45. Recuerden también que tenemos que tener también electrolitos en rango, sodio principalmente. ¿Por qué es importante controlar el sodio del paciente neuroquirúrgico? ¿Por qué se imagina? Para no. ¿Por qué el sodio hay que controlarlo siempre? Uno, porque estamos usando solución hipertónica. Uno, que va a aumentar nuestro sodio. Sí. Y otro, si no usamos solución hipertónica y el sodio empieza a disminuir. Pode ajudar o edema? El edema fue el causante. Entonces el edema ya estaba comprometiendo las estructuras profundas del cerebro. Entonces no se está secretando una hormona importante que regula también la homeostasis del sodio.
La hormona antidiurética. TBT. Entonces un paciente que esté orinando 600, 800, 900 ml por hora y entonces el sodio disminuye. Está Entonces, escrito no caso la diabetes insípida. La hipernatremia. diabetes insípida central y neurogénica. Entonces acá tenemos neurogénica. ¿Sí? La posición del cuerpo parece algo que todos conocemos. Que la posición de anatomía nos explicaron que tenemos que tener una posición anatómica que regule las presiones. El cuello y la cabecera del paciente con lesión neuronal. 30 a 35 grados en lo posible y el cuello que esté recto. Porque Tipo Fogger. Em posição de Fogger. un poco, semifolio, por lo menos. Y que el cuello, porque muchos parece que muchos no entienden que ese tubo que tiene en la boca es para asegurar vía aérea. Pero una vez que aseguremos vía aérea, tenemos también que asegurar el flujo arterial. Entonces, ¿qué pasa si tenemos el cuello estirado de este lado? Y muchos van a ver que tiene el tubo, pero el cuello está acá. Y yo tengo una almohada que le está el cuello hasta acá. Comprime a la yugular, comprime a la carótida. Entonces, ese simple gesto de dejarle al paciente con el cuello así, con una almohada que le comprima acá, en 24 horas ya vemos empeorar el edema. Un paciente que tenía las pupilas normales, tenemos una pupila anisocúrica. Porque nosotros le hacemos un hipoflujo cerebral. ¿Sí? Y recuerden que las carótidas dan a la arteria cerebral media y la anterior principalmente. ¿Sí? Entonces, ese simple gesto de posicionarle al paciente cabecera elevada y cuello recto ya ayuda a que nosotros garanticemos también la homeostasis. ¿Sí? La temperatura. ¿Sí? El paciente que cuando un paciente neuroquirúrgico haga fiebre, recuerden que por cada un grado de temperatura que pase los 37 se consume 3 ml más de oxígeno y el paciente pierde por lo menos 5 ml por cada hora de fiebre agua. Entonces el paciente se está deshidratando y el paciente está consumiendo más oxígeno. ¿Sí? En lo posible, un neuroquirúrgico no tiene que tener fiebre. ¿Sí? Tiene que tener por lo menos una hipotermia permisiva, una hipotermia leve a moderada, entre 34, 35, 35.6 a 36. Ahí tenemos que tener la temperatura. Por eso tiene que entrar en terapia intensiva, donde la temperatura del ambiente tiene que ser entre 17 a 18 grados, que garantice que esta temperatura corporal tenga entre 35 a 36 grados. Tampoco bajará a 32 a 31, porque con eso la sangre ya coagula. ¿Sí? Ya se consume mayor factor de coagulación y la sangre coagula. ¿Sí? Por eso, entre 34 y 35 principalmente, para que nosotros garanticemos. ¿Sí? La glicemia, como dijimos, entre 100 a 140, en lo posible, si un paciente es diabético, que no sobrepase los 180. ¿Sí? O por regla, recuerden, manejo el paciente tanto diabético o no, 80 a 140, en ayunas 140 a 180 post comida. ¿Sí? La profilaxis antiepiléptica. Mucha literatura apoya, otros dicen que no, otros dicen que es justificado cuando nosotros veamos un evento convulsivo. Pero hay lesiones que ya nos dice que ese paciente va a convulsionar en las primeras 5 o la primera semana. ¿Sí? Principalmente lesiones frontales, lesiones corticales, un paciente que ya entró con un Glasgow bajo, un paciente que no se aseguró vía aérea. ¿Sí? Recuerden que muchos pacientes sufrieron su accidente y se quedaron en la calle. El bombero se fue a rescatarle. El bombero no le intubó. Se fue a un centro de salud. No, el centro de salud tampoco le pudieron intubar. Hasta llegar al hospital regional paró por lo menos 2 horas. ¿Sí? Entonces, durante 2 horas ese paciente no tuvo vía aérea segura. Entonces, ese paciente va a convulsionar a ustedes por una hipoxemia cortical. Entonces, esos pacientes sí está justificado ponerles nuestro levetiracetam. Si no tienen levetiracetam, difendidiantobina. Por lo menos 5 o 7 días. Si no convulsiona con eso, se suspende.
¿sí? Pero si son pacientes que entran con un plasma de 13, 14 y después empezó a deteriorar, un paciente que tuvo una lesión isquémica, hemorrágica, una pequeña contusión, no hace falta que le pongan principal de profilaxis. Si convulsiona, ahí sí. ¿Sí? La hiperventilación, recuerden, aumentarle esa frecuencia respiratoria solamente al son las primeras 24 horas. ¿Sí? Y siempre teniendo un objetivo que va a ser nuestra presión de dióxido de carbono, entre 30 y 35 en lo posible, mantener. No queremos que baje más de 30, ¿sí? Si baja más de 30, recuerden que hay mayor riesgo de isquemia o dilatación. La PSO2, ¿qué hacía? Cuando disminuía menos de 30, isquemiaba o dilataba los pasos. O isquemiaba. Isquemiaba, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos con disminuir el dióxido de carbono es una vasoconstricción y por ende también disminuimos el edema cerebral. Entonces también recuerden que un paciente EPOC que ya mantiene el dióxido de carbono alto tiene los vasos cerebrales dilatados. Por eso el manejo del EPOC, intubar a un paciente con EPOC, es prácticamente condenarle a una traqueotomía, una gastrotomía después. Porque nosotros vamos a querer llevarle a la normalidad. Y si no olvidamos a la fisiopatología del paciente con EPOC, automáticamente nosotros ya le estamos haciendo una vasoconstricción del cerebro, ¿sí? Le estamos induciendo una isquemia cerebral, ¿sí? Manitol y solución hipertónica. Los dos antiedematosos que vamos a tener principalmente, y recuerden, los dos se puede usar, ¿vale? Uno de los dos. Pero si ustedes tienen solamente manitol o tienen para preparar solución hipertónica, ¿cuál es mejor? La literatura apoya más a la solución de manitol, ¿sí? El manitol es un diurético osmótico. ¿Eso qué significa? Que rápidamente disminuye el edema. El problema con el manitol hay que tener principalmente control de nuestra osmolaridad, porque el paciente se va a deshidratar rápidamente. El paciente va a aumentar fácilmente 500 o 600 ml hora. Por eso queremos que el paciente disminuya su edema, no que se deshidrate. Entonces siempre recuerden, cuando ustedes usen manitol y la diuresis sea mayor de 200 ml hora, repónganle el 50% de esa diuresis en rinquelactato o solución fisiológica o intercalio, ¿sí? Por lo menos 6 horas con fisiológico, 6 horas con rinquel, porque hay que controlar también nuestro sodio, ¿sí? Porque el sodio elevado va a hipertonificar nuestras células, ¿sí? La solución hipertónica también es un agente osmótico, ¿sí? Va a disminuir el edema porque vamos a tener solutos de mayor concentración dentro de la sangre, entonces del espacio intersticial va a salir el edema, el líquido al vaso, ¿sí? Pero controlen sodio, ¿sí? Acá controlamos osmolaridad y acá controlamos sodio, ¿sí? Si el sodio pasa los 155 o 150, se suspende nuestra solución hipertónica, ¿sí? Entonces, como dijimos, glándulo bajo, hematomas sudorables, hematomas intraparenquimatosos extensos principalmente, fractura de cráneo, principalmente con hundimiento del cráneo. Esto ya nos dice que un paciente va a convulsionar. Entonces le agregamos levetiracetam, recuerden siempre, como nuestro anticonvulsivante de elección. Si lo tenemos, fenitoína, ¿sí? Levetiracetam, 3 gramos de carga y después le dejamos 1 gramo cada 8, o sea 3 gramos de vuelta, o 1,5 gramos cada 12. Pero sí o sí, mantenimiento, carga, recuerden, carga 3 gramos y mantenimiento 3 gramos día, ¿sí? Nuestra fenitoína, recuerden que por lo general hacemos 1 gramo dosis de carga y si convulsiona de vuelta agregamos por lo menos 200 miligramos más y le dejamos un mantenimiento de 4 a 6 miligramos por kilo del paciente, cada 6 o cada 8 horas. Por lo general dejamos. De ataque de carga independente do peso do paciente? Por lo general lo pasamos
un gramo, por lo general. Porque si pasa más del gramo, el paciente va a hipotensar más, va a tener mayor arritmia. Entonces, el margen de seguridad, por decirlo así, del difenil es un gramo. ¿Sí? Por lo general empezamos con una dosis con una dosis mínima, o sea, 15 miligramos. Por lo general no pasamos los 1 gramo. ¿Sí? Entonces, un esquema práctico donde dice también cómo controlar al paciente. Entonces, el traumatismo craneoencefálico. Recuerden también que el paciente que tuvo lesión neuronal también ese golpe o esa desaceleración también se va a irse reflejada al cuello. ¿Sí? Y recuerden, los pacientes que tuvieron lesiones principales o traumatismo de tórax van a tener también lesiones medulares. Entonces tenemos dos tipos de shock. Un shock neurogénico y un shock medular. El shock neurogénico, recuerden que va a afectar principalmente el cuello o las vértebras torácicas superiores. Con eso, ¿qué se hace? Prácticamente se lesiona al nervio. Y ese paciente va a venir vasopléjico, ¿sí? Porque está denervado, no tiene nervios. Entonces va a venir bradicárdico, hipotenso y no va a responder con sus cargas. Eso es, por lo menos, si ustedes saben eso, cómo manejar un shock neurogénico de un medular, eso ustedes van a salvar muchas días en la urgencia. Porque lo primero que queremos hacer es abrirle 1000 de solución fisiológica. Y nos olvidamos de la fisiopatología de esta lesión. O sea, ese corazón no tiene fuerza para latir. Entonces, en estados fisiológicos, el corazón tiene que tener taquicardia, tiene que aumentar más para aumentar nuestro gasto cardíaco. Nuestro volumen sistólico, que era de 60, 65, 70 ml por minuto, que nos da 6 litros, ese corazón tiene que aumentar, ¿sí? Pero si no tiene estímulo nervioso, no va a latir. Entonces va a tener bradicardia, ¿sí? Entonces, en el shock medular, pero en el neurogénico, tenemos que iniciarle soporte vasopresor, ¿sí? Noradrenalina, dobutamina o dopamina, ¿sí? Porque actualmente la atropina no se está queriendo o se está dejando de usar, porque recuerden que la atropina dilata también las pupilas. Entonces, este paciente tenemos que controlarle que no tenga lesión neuronal, ¿sí? Entonces, por eso la atropina dejamos como último. Primero usamos noradrenalina, dopamina o dobutamina, ¿sí? ¿Entendemos? La dopamina mejor que la dobutamina, porque la dopamina no consume mucho oxígeno, no le da al corazón que consuma mucho oxígeno. La dopamina sí, la dobuta sí. Y la dopa también tiene efectos sobre el riñón. Sí, tenemos un efecto dopa y un efecto inotrópico. Por eso la dopamina es mejor en shock neurogénico que la dobutamina. Pero si no tenemos, usamos dobutamina, ¿sí? Entonces, esto, lo que dijimos, neurogénico se pierde el tono, entonces tenemos un paciente vasopléjico, ¿sí? No va a responder a líquidos, recuerden siempre eso. Si nosotros le ponemos más líquidos y no aumenta nuestra presión y le ponemos más solución fisiológica, hay riesgo que el paciente tenga fuga capilar, que tengamos edema pulmonar, ¿sí? El medular por lo general al inicio viene con espasticidad. Es un paciente que viene sin poder mover nada y después ya viene ya plácido. Entonces, igual, ¿se recuerdan cuando hablamos de... Nosotros ya hablamos ya en una clase. Y cuando usamos bolo de metilprednisolona. No estoy confundiendo con otros productos. Bueno, el shock medular. Metilprednisolona, ¿sí? Recuerden, usamos corticoides a dosis alta, ¿sí?
30 miligramos kilopeso de metilprednisolona. Y tenemos mínimo, tenemos 24 horas de tiempo para que esa médula sea descomprimida, para que el neurocirujano entre a una descompresiva y por lo menos libere la fascia, libere aponeurosis o estabilice esa fractura, ¿sí?, lumbar. Y nosotros como médicos, ¿qué le hacemos? Le hacemos bolos altos o dosis alta de corticoides, ¿sí?, disminuyendo ese edema, y le damos tiempo al neurocirujano que entre a una descompresiva, ¿sí? 24 horas máximo tenemos tiempo, en lo posible 12, para que el neurocirujano ya abra columna y estabilice esa fractura. Si no, el paciente va a perder prácticamente ambos miembros, y lo mejor también que pierda el esfínter, tanto vesical como rectal, ¿sí? Por eso 24 o 12 horas máximo podemos esperar. Una vez que tengamos un paciente con lesión catastrófica, que tenemos que saber, y recuerden que el diagnóstico de muerte, que nos pase como lo que pasó en el hospital de Santa Rosa, ¿sí?, que volvió otra vez, falleció. Entonces, recuerden que en Paraguay tenemos mucha experiencia con eso, y por eso hablarle de vuelta a la familia, cosa que nosotros ya hicimos un certificado de defunción, y decirle, no, ¿sabes qué? Volvió a la resucitó. Entonces nos volvimos Jesús y le hicimos al paciente, levántate Lázaro y ven a mí. Por eso se llama el síndrome de Lázaro, ¿sí? Entonces recuerden, se diferencia del signo de Lázaro principalmente con el fenómeno, con el síndrome de Lázaro, ¿sí? Que el signo de Lázaro, este simple gesto que haga el paciente con muerte cerebral, es porque la médula todavía tiene estímulo, ¿sí? Pero esto no significa que el paciente esté con vida, ¿sí? El paciente prácticamente ya no tiene irrigación cerebral, pero sí la médula tiene todavía estímulos. Un paciente que puede tener, principalmente el signo de Lázaro, puede tener el paciente una frecuencia cardíaca baja, ya no va a tener una frecuencia de 80 a 100. Una presión siempre baja. Una presión que va a ser ya soportada con vasopresor, con noradrenalina, ¿sí? Entonces recuerden, muerte es cuando cesa todos los efectos, principalmente, o todo el dominio fisiológico del cuerpo, cuando perdamos nuestro automatismo de hablar, respirar, hablar, salivar y excretar, ya sea orinar y mantener una presión por nuestros órganos, por nuestro sistema. Entonces, muerte es cuando todo lo que dijimos desaparece, ¿sí? Por eso, un punto muy importante, si tenemos un paciente con muerte cerebral y le ponemos noradrenalina, prácticamente estamos nosotros alargando la vida. Entonces, ahí viene la eutanasia, de que por eso no hacemos. ¿Sí? Hasta que los órganos se pudran. 24, 48, 72 horas. Hasta que, porque ¿qué va a pasar? En las primeras 24 horas, como el cerebro se va a desmatizar, esa isquemia establecida, el paciente va a tener mayor diuresis, se va a deshidratar, su sodio va a dispararse, el edema cerebral va a comprimir más, entonces lo que se espera es que pare de respirar. Entonces, dejamos que prácticamente evolucione la muerte, ¿sí? El síndrome de Lázaro prácticamente tiene su explicación fisiológica, ¿sí? Fisiología y científica. Que el síndrome de Lázaro muchas veces es por culpa de nosotros. Una mala técnica en la reanimación, de no regular la PIC de nuestro AMBU. Recuerden que el AMBU tiene PIC. Entonces, muchas veces ya que la PIC está 35, igual están abusando. Entonces, la PIC mínima 5. ¿Qué pasa si nosotros no regulamos la PIC y le damos 20, 25, 35 de PIC? Entonces, enviamos oxígeno y el pulmón no puede sacar, porque tiene una barrera.
Entonces, cuando sacamos el tubo, la epiglotis cae. Y cuando el cuerpo empieza a relajarse, la epiglotis también. Entonces, esa presión que quedó en el pulmón va a salir. Entonces, ahí aparecen pequeños esbozos de respiración. Y eso es lo que muchas veces la familia dice, respiró en el cajón. ¿Sí? Y eso tiene su sustento bibliográfico o científico. ¿Sí? Y por eso nosotros cuando tengamos principalmente una muerte, tenemos que explicar la fisiopatología. ¿Sí? Tenemos que decirle que no es una negligencia médica. ¿Sí? Que no es porque no sabemos hacer la operación y hicimos. Porque nuestro hamburgo estaba de 25 le hicimos. No podemos decirle que fue una negligencia. Si no podemos, y la única o la frase que usamos principalmente es esto: que el paciente tuvo una autorresucitación. Y esa autorresucitación, por algún motivo, si el paciente es creyente, le decimos que Dios todavía no le quiere llevar. Entonces, le explicamos que esa autorresucitación momentánea, que fue de aproximadamente 3 o 5 minutos, fue porque esa presión del pecho empezó a sacar aire y por eso simuló que el paciente respiraba. O que tenía todavía irrigación o nervios que todavía no estaban muertos y por eso parece que el paciente tenía pequeñas contracciones. Pero el paciente no va a hablar, ni va a respirar, ni no va a mirarnos, ¿sí? Entonces, con eso nosotros tenemos que decirle, esta es la explicación por donde nosotros también nos defendemos como médicos. Quando ele está o paciente na alta por óbito, os cuidados também descritos. Sí. Y por eso siempre le dejamos por lo menos una hora al cadáver. A casa levante ou presente retornar ao hospital. Entonces, una hora. Pero recuerden, las pupilas prácticamente son las ventanas, es la ventana al cerebro, ¿sí? Si ustedes ven una pupila dilatada, reactiva, prácticamente ya nos dice que el tronco ya dejó de existir, que hubo una herniación principalmente, y cuando esta pupila se dilate completamente, eso significa también que se perdió también el reflejo respiratorio. O sea que este paciente no va a respirar más de 8 veces por minuto, que es el reflejo que nos da el tronco, ¿sí? El tallo. Y muchas veces también esto, porque ya ha pasado el reflejo oculocardíaco, que muchas veces cuando ustedes tengan un paciente que supuestamente revivió en la ambulancia, pregúntenle al paramédico si se fue acompañada de la familia. Si ustedes alguna vez hacen un traslado, van a ver que si se va la familia, este paciente por el AMBU, por la presión que aparece, va a lagrimear. Entonces, ¿qué hacen la familia? Comprime al ojo para secarle la lágrima. Entonces estimula al corazón a que disminuya su frecuencia cardíaca. Y el monitor muchas veces no detecta una bradicardia si no está bien programado. Por eso el monitor también se programa. Hagan la prueba, comprimen su ojo y van a ver que va a disminuir la frecuencia cardíaca. Achei que ia ser difícil. Entonces, ese mismo gesto también ya ayuda y tenemos que preguntarle al paramédico si como estaba programado, no, se complica. De hecho que eso hacemos Só de también. fechado não acontece nada, tem complemento. Y de hecho que eso también hacemos para acelerar la muerte de un paciente. Cuando ustedes tienen un paciente intubado, ven esto, le comprimen el ojo. Por lo menos, no van a meterle o estallar el ojo. Comprimen el ojo y van a ver que la frecuencia, pum, así todo. Pasa. Entonces ese es el gesto que muchas veces hacemos, ¿sí? Les voy dando tips de cómo matar. ¿Sí? Esse daí não passa, esse passa pela perícia, porque se for uma irrigadora, assim, uma injeção de gás, No aparece. parece que não vai ver, não furado no braço, no vacina. Entonces el
concepto de muerte, como dijimos, cese definitivo de las funciones corticales superiores principales. Se pierde el automatismo. El paciente que no puede hablar, tener conciencia, respirar, salivar, mantener una presión. Cuando eso se pierde, ya hablamos de muerte. ¿Sí? Y acá viene el estado vegetativo. Lo que dijimos, el vegetativo permanente y persistente. Si ese paciente ya está muerto, y recuerden, si el paciente sigue respirando, si el paciente orina por sí solo, sin estímulo diurético, si el paciente mantiene una presión estable, sin soportar noradrenalina, ahí hablamos de estado vegetativo. Un paciente que puede abrir los ojos, parpadear principalmente. Y acá viene el estado vegetativo permanente. ¿Sí? Cuando pase más de un mes, y recuerden esto, el tiempo del cerebro, el pronóstico neuronal, ¿sí? De 3 a 6 meses al anóxico y 12 meses al traumático. A partir de los 12 meses o el año hablamos de un paciente con traumatismo. Hasta ahí el paciente puede estar incubado. ¿Sí? Y cuando nosotros veamos, esto es muy importante, que mucha familia le va a decir que hizo una muestra de dolor. Ese paciente que está en estado vegetativo no siente dolor. ¿Sí? Los estudios evidencian esto. Para que haya estímulo doloroso, las neuronas tienen que estar activas y las neuronas tienen que consumir oxígeno y glucosa. Entonces los estudios demuestran que el paciente que está, como está en un sueño profundo, en estado de coma profundo, no consume glucosa. Entonces, esto no es un estudio, no va a sentir dolor, porque no hay estímulo neuronal. ¿Sí? La adecuación al esfuerzo terapéutico es un término nuevo acá en Paraguay, principalmente a partir de 2022-2024 empezamos a usar la adecuación al esfuerzo terapéutico. Más usan este término los cuidados paliativos. ¿Sí? Entonces, adecuarse al esfuerzo terapéutico, ¿qué significa eso? Prácticamente limitar ya la situación, limitar ya el tratamiento y la conducta médica al paciente. Principalmente son pacientes con cáncer terminales, pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, pacientes que tuvieron neumonía, pacientes que están con infecciones ya con uso de antibióticos por largo tiempo. Entonces prácticamente se habla con la familia. Pero nosotros no podemos suspender ninguna medicación, porque eso se llama eutanasia. ¿Sí? Pero si el paciente con cáncer terminal le dice hasta acá quiero llegar, no se llama eutanasia. Principalmente se llama ortotanasia, porque el paciente decide, no dice no, hasta acá quiero llegar. Y ahí viene el otro, el suicidio asistido. Cuando este paciente decida que hasta ahí quiere llegar, pero no quiere sentir dolor, y muchas veces eso es el desafío, de decirle a ese paciente, vamos a darle su morfina, vamos a darle su fentanilo, lo único que nosotros no vamos a hacerle es meterle a respirador, meterle a diálisis, meterle a soporte vasopresor. Solamente eso. Acompañarle con la muerte. Podemos hacer una leve pseudoanalgesia con midazolam fentanilo, midazolam propofol y para el sistema nervioso. ¿Sí? Pero no le intubamos. No le intubamos, no hacemos nada. El suicidio asistido en Paraguay está permitido. Entonces, ¿qué se hace con el suicidio asistido? Principalmente son pacientes también con cáncer. Se hace el cóctel de la muerte. ¿Sí? Se mezcla o se le dan 3 jeringas. Entonces se hace la secuencia y el paciente mismo se indica. Nosotros no hacemos. Lo único que nosotros estamos, le miramos y el paciente, ahora don Juan, hace fentanilo, hace tu midazolam y ahora hace tu. E o senhor já viu isso? O senhor já viu isso? E eles têm coragem de fazer mesmo? De pacientes. Nenhum desistiu no meio do percurso. Ya tuvimos un caso, una mujer de 76 años que no conseguía trasplante cardíaco.
una insuficiencia cardíaca ya descompensada, ya estaba ya con soporte ventricular, un paciente que volvió a infartar. Entonces, ¿por qué sí hicimos una? Entonces, hay un dispositivo que se llama balón de contrapulsación. Es como una sonda poli, pero se mete prácticamente por la arteria femoral, pasa la arteria renal y se va prácticamente hasta la bifurcación. Entonces se conecta a la máquina y la máquina ¿qué hace? Se infla y se desinfla, se infla y se desinfla. Entonces le ayuda al corazón, pero eso es una ayuda puente a trasplante. Y eso por lo general se espera 24 horas o una semana máximo. Si en una semana no llega un corazón, entonces ese paciente tiene que dormir y entrar a ECMO. Y en Paraguay tenemos ECMO, que es un dispositivo prácticamente se canula la arteria, se canula la vena, y el paciente se intuba, se deja dormido y el corazón prácticamente descansa y la máquina hace la función del corazón. Corazón y pulmón. A Paraguay prácticamente una máquina ECMO por semana prácticamente le cuesta 270, 250 millones por semana. Por eso cuando tenemos un paciente con ECMO, todos queremos hacer ECMO, todos queremos irnos en Colombia a hacer ECMO, porque se gana plata. Acá en Paraguay solamente hay 3 máquinas, San Jorge, IPS y Acostaño, que tienen la máquina ECMO. Pero no hay personal capacitado. E nem paciente para pagar tudo isso, tem assim? Sí, el gobierno paga. Ah, o governo. El gobierno paga, pero el gobierno puede pagar hasta un mes. Un mes. Creo que acá no tengo la Ah, tem que achar foto. bem compatível com Nosotros tuvimos un paciente. Se pegar o coração. Tuvimos un paciente de 22 años que estuvo 2 meses. 2 meses bajo ECMO arterial. Él caminaba con su máquina, le sacábamos al parquecito de San Jorge, le hacíamos su caminata. Y hasta que Ele bate alguém para pegar o coração. hasta que coaguló la tubuladura, porque es una pendencia de parina, porque recuerden que es un tubo, se coaguló, ya lo un filtro, entonces ahí lastimosamente falleció. Y este abuelo que estaba con soporte ventricular, nosotros prácticamente le hicimos. Me acuerdo que estaba la Licenciada Bruni, que es nuestra licenciada de esa cama, estaba su esposa, su nieta, nosotros. Y le hicimos escuchar su radio, quería escuchar su polka, no me acuerdo qué música era, su polka, quería comer empanada de carne. Y quería una copa de vino, solamente eso quería. Le dimos todo eso y él se hizo. Ahí falleció. Hicimos una. Mas é uma morte desesperadora, assim, ou uma morte tipo sonolência? Es como una secuencia de intubación. Ah, tá falando. Ven Camilo, nacemos, ni asomamos. Como un médico voy a tener Se queda dormido, obviamente. familiar. Va a hacer pequeños ruiditos. Entonces ahí, si es que nos quieren intervenir y ver eso, le aumenta un poquito más la dosis y muchas veces también usamos Tipo, ele digoxina. gaspeia, ele faz gasping também. Ele faz gasping, ele tipo, faz ronco de porco, alguma coisa assim. Não. No. Muchas veces también hacemos digoxina o morfina en polvo. Eso sí cuando pasa, pero sí se hace. Suicidio, sí, pero se hace en 4 paredes. En 4 paredes y de ahí no sale. A família pode assistir, né? La familia puede estar presente sin celular, puede, pero la familia tiene que estar de acuerdo. Não Porque só o paciente. Não só o el paciente. paciente es la familia, y por lo general lo que se hace es se labra un acta, pero esa acta al final no es solamente para asustar a la familia, que se está escrito que ellos firmaron que se hizo eso, pero eso médico legalmente no funciona, porque no es eutanasia, solamente se hizo para proteger al hospital. Realmente eles estavam de acordo ou não? Pero al final, sí, por ahí una de las hermanas, una de las hijas dicen, no, yo no estuve de acuerdo, le mataron, entonces acá se firmó, pero al final no sirve eso, porque eso es eutanasia, ¿sí?
que tengamos un paciente con lesión traumática, tenemos que procurar socorrer, ¿sí? Y pues tenemos que tener todos estos parámetros para que nosotros garanticemos que llegue sangre al cerebro, al riñón, a la piel, a la córnea, al hígado, al páncreas, ¿sí? Pulmón. Por eso tenemos que tener una oxigenación, por lo menos una persona que tiene oxígeno, entre 80 y 100, una saturación más de 95, una diuresis de 0,5 a 1 ml kilo peso, ¿sí? Una TAM que por lo menos sea más de 75, 80, que eso garantice que tenga una presión sistólica elevada, ¿sí? Una temperatura normal del cuerpo, que no haya disturbios electrolíticos, que no haya sodio bajo, sodio alto, potasio bajo, que todo sea normal, sodio entre 135, 145, 150, que nuestro potasio es de 3 a 3,5, ¿sí? Nuestra glicemia entre 80 a 180. Y esa es la parte más importante, ¿sí? La ausencia. Porque nosotros no podemos hablar de empezar el protocolo de muerte cerebral si el paciente está bajo sedación. Entonces, suspendemos sedante, mínimo 12 horas. Entonces, suspendemos los sedantes, le suspendemos su midazolam, fentanilo, su atracuro, si tenemos todo eso, le dejamos respirado. Si está con soporte de inotrópicos, le dejamos, le suspendemos sedante y en 12 horas teóricas o 24 horas se tiene que despertar el paciente. Por lo menos tiene que abrir el ojo, si nosotros le hacemos un estímulo doloroso, tiene que defenderse. Entonces, durante el lapso que nosotros empezamos ya a disminuir las sedaciones, le hacemos ya estimulamos el tubo, vemos si el paciente tose, si el paciente deglute, vemos pupilas, le estimulamos al dolor y vemos que el paciente responde, ¿sí? Y para que nosotros digamos muerte cerebral, recuerden, coma al reactivo, ausencia de los reflejos del tronco y ausencia de la respiración espontánea, ¿sí? Y como el reflejo del tallo estimula 8 veces la respiración, le programamos nuestro respirador a 8 respiraciones por minuto, ¿sí? Y después viene principalmente el protocolo. Y ese protocolo, por lo general, empiezan los médicos que están en la urgencia, ¿sí? O sea que van a estar ustedes. Ustedes tienen un paciente que incapacita, que nosotros tenemos acá. O sea, la primera evaluación va a ser el médico de la urgencia. ¿Están ustedes? Van a confirmar un paciente que está sin sedación, un paciente que tuvo un traumatismo. Entonces van a escribir todo acá. Su presión sistólica, su saturación, si no tiene hipotermia, principalmente electrolitos. Escriben todo eso. Si tiene o no reflejos del tallo, ¿sí? Si deglute, tose, si hay reactividad pupilar, principalmente si respira el paciente. Si no, ponen no. Si hay sí, ponen sí. Y después nosotros acá hacemos la segunda valoración. Por lo general hace el neurólogo o hacemos nosotros los intensivistas, ¿sí? Una vez que llamemos también al INAP, que es el Instituto Nacional de Evaluación de Sanidad. Nosotros no decimos muerte cerebral, sino el médico de la INAP es el que viene o la que viene a confirmar. Y es el procurador de órganos. Si alguna vez a usted le gusta procuración de órganos, se hace una maestría en España. Son un año de procuración de órganos. Y ustedes ya vienen siendo procurador de órganos. Y la función de ese médico es de confirmar la muerte, ¿sí? Entonces lo que se hace todo esto y vienen ya diciendo, pero recuerden que ese médico, ese procurador va a venir en bando de asunción apenas cuando nosotros no mantenemos eso. Si no tenemos una saturación acorde, una presión acorde, si el paciente no orina, porque va a depender de eso el dono de los órganos. ¿Sí?
Si el paciente está orinando 0,5, 1,5 ml kilo peso, ya sea con furo o sin furo, el riñón funciona bien. Si el paciente ya tiene discrasia, recuerden que tenemos funcionalidad hepática y la funcionalidad del hígado valoramos con albúmina, colinesterasa y crasis. TP y NE. Entonces, si el paciente viene con un TP más de un TP elevado o un INR elevado, significa que el hígado ya no funciona, ¿sí? Ya entró en fallo hepático. Y la bilirrubina también va a estar elevada, más de 3. Entonces, fallo hepático, ese paciente no puede donar hígado. Lo único que queda sería corazón, córnea y riñón. ¿Sí? Entonces, esto también lo tenemos que hacer como médico de urgencia. Una vez que se confirme la muerte, el paciente, o sea, la familia acepte la donación de órganos, tenemos que tener los estudios de neuroimagen. Aquí le sacamos o le vamos a sacar un riñón, el cerebro, el corazón o la córnea al paciente. Tenemos que tener estos métodos subjetivos y después los objetivos. ¿Y cuáles son estos métodos? Principalmente una angiotac o un ecodoppler transcraneal, donde prácticamente no se grafique o no se evidencia por estos estudios que hay flujo sanguíneo en el cerebro. Si el cerebro no tiene sangre, entonces ahí nosotros vamos a decir, bueno, ya tiene definitivamente muerte cerebral. Y esto por lo general se tarda 12 a 24 horas para confirmar la muerte. ¿Sí? En pediatría es difícil. En pediatría hasta 48 o 72 horas se puede esperar, dependiendo de la edad del niño, si es menos de 5 años o más de 5 años. ¿Sí? En pediatría es un protocolo totalmente diferente. Pero en adultos principalmente esperamos 24 horas. ¿Sí? Una vez que se confirme todo con estos estudios, ahí le decimos procuración. ¿Sí? Y ahí tenemos que mantener todos estos parámetros para que venga el equipo de ablación de órganos para que lleve corazón, riñón, córnea en lo posible. ¿Sí? Córnea por lo general no hace falta tanto protocolo. Viene el oftalmólogo, desinfecta y saca. Solución fisiológica y lleva. Pero corazón, riñón, hígado tienen más criterios, tienen más protocolo, tienen que tener mayor cuidado para el transporte de órganos. Recuerden siempre estos parámetros, hay que mantener. Esto que le dije, la ley amiga, que todo paraguayo está obligado a donar órganos. ¿Sí? Si usted no quiere donar, tiene que irse al ministerio público a decir no quiero donar. Se puede hacer. ¿Sí? Pero si usted me encuentra en la calle, yo me encuentro por la calle, sí o sí recuerden que voy a querer su riñón, voy a querer su corazón, voy a querer su Sí, córnea. está lascado. ¿Sí? Entonces, recuerden sí o sí, parámetros que hay que mantener. ¿Sí? Entonces, ya tienen esto. Y recuerden que esto entra en el examen. ¿Sí? Entonces, espero que le haya servido este módulo. Llegamos a nuestro final, después de nuestro examen final, la otra semana, a las 2. O a la 1. A las 3. A las 3. A la 1. A las 3, profe. Las 2:30. A la 1 porque son 2 horas. 2:30. A las 2. A la 1. Puntual. Sí, 1:30 máximo empezamos. ¿Será? Sí. A no ser que no haya ninguna aula libre, ahí sí empezamos a las 3. Pero la 1:30 es lo posible para empezar mañana. ¿Sí? Será que o senhor tem um inteiro com isso, né? Para a senhora almoçar com calma. Mas Esse que daí, isso é legal.